A Petro no le bastó con reescribir la historia, ahora pretende firmarla con su puño, letra y delirio. Hoy desenmascaramos al gran fabulador de Palacio, que sin sonrojarse asegura haber sido la epifanía viviente que llevó a Carlos Pizarro a firmar la paz. Sí, como lo oye, Petro, el iluminado, asegura que convenció al mismísimo comandante del M-19 de dejar las armas desde una piedra, junto a un río, como si fuera un chamán con megáfono revolucionario. Pero lo cierto es que esa historia es tan falsa como su paz total. Quédese hasta el final, porque lo que viene no es solo una demolición de las mentiras, sino un desagravio a la verdad, a la historia y al verdadero Pizarro. Aquí, lo que Petro calla o inventa, lo revelamos sin anestesia. Muy buenas noches, queridas amigas y queridos amigos. Hoy, hace 33 años, mataron a Carlos Pizarro. Para entonces Carlos ya era un candidato presidencial. Era el candidato presidencial de una nueva esperanza que surgía de nuestro proceso de paz. No deja de sorprenderme que ya hayan pasado 33 años, más de 3 décadas, de todo lo que ha ocurrido en la historia de este país, de todas las reflexiones que van madurando, de las experiencias, de los dolores, de los aciertos, de las alegrías que ha tenido esta historia. En estos 33 años estaba recordando, yo le he organizado 2 homenajes a Carlos. Uno, el primer año de su muerte, y estaba recordando precisamente que en esa oportunidad le mandé a hacer un disco con la música que le encantaba y cantado por una cantante que siempre estaba en las reuniones nuestras, que era Coqui, y le hicimos este disco con su fotografía. Prácticamente era como una serenata en acetato de la época. Y decidí hacerle este segundo homenaje a Carlos, 32 años después del primero. Y esta vez tiene el tono de un homenaje de desagravio. Y es el tono de un homenaje de desagravio exactamente porque, en mi opinión, la memoria de Carlos, su vida, su obra, su carácter, ha sido ofendida por las mentiras de Gustavo Petro, quien hoy es el presidente de la República. Pienso que recuperar la verdad de esa historia, la verdad de Carlos, la verdad de ese proceso de paz, sus fundamentos, sus intuiciones, sus reflexiones, es un recurso que hoy necesita el país para seguir adelante. Es muy importante, y he tenido el absoluto cuidado de que los planteamientos que voy a mostrar aquí no son lo que Lucio piensa de lo que Petro piensa, sino que voy a tener el absoluto rigor de mostrar lo que Petro ha dicho y escrito él, con su puño y letra, tanto sobre Carlos Pizarro como sobre el proceso de paz, como las mentiras que Petro ha dicho sobre su supuesto protagonismo y la supuesta inspiración suya para la paz del M-19. Voy a acudir a su libro, frente al cual me parece que es importante hacer una advertencia, y es que no solamente se trata de una autobiografía de Petro, que la escribe y la publica en medio de la campaña presidencial hace menos de año y medio, sino que es su versión actual de su propia vida. Toda autobiografía supone una edición, una reflexión. Las biografías no son las vidas ocurriendo, sino las reflexiones que se hace quien la escribe de su pasado. Es decir, este libro es el Petro de hoy. Hay 3 mentiras principales que Petro ha dicho, particularmente sobre Carlos Pizarro y sobre el proceso de paz. En el libro hay muchas mentiras más, pero hoy vamos a referirnos solamente a estas, porque puntualmente estamos en un homenaje a Carlos. La primera mentira consiste en que Petro afirma que Pizarro llegó a la reunión del 10 de enero de 1989 a engañar al gobierno, y en esa reunión prácticamente a
frustrar el proceso de paz que comenzaba ese día. ¿Qué dice Petro sobre ese tema? Dice en la página 153 lo siguiente. El gobierno llegó a nuestro encuentro sin saber de los planes de Pizarro y Jacobo Arenas. Sabía, eso sí, que la primera reunión sería la más importante, en la que se conocerían las posturas de todos los involucrados. Para llegar al punto de encuentro, los funcionarios del gobierno tenían que tomar una carretera desde el pueblo de Natagaima y luego caminar 2 horas. No era un recorrido muy exigente en términos logísticos. Para que el agua no les impidiera el paso, la delegación del gobierno llegó para la primera reunión por la mañana. La sesión inicial fue profundamente destructiva. Pizarro se sentó y les dijo que lo que nos había dicho a nosotros, que cualquier negociación de paz se debía hacer con toda la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. En otras palabras, que el Estado, además de negociar con el M-19, tenía que hacer lo mismo con las FARC, el ELN y el EPL. Mejor dicho, palabras más, palabras menos, les dio a entender que la negociación no se podía llevar a cabo. Pizarro sabía que era imposible que se lograra hacer una reunión de paz conjunta. El gobierno, por su lado, repetía una y otra vez, pero queremos hacer una negociación solo con ustedes. Así transcurrió toda la mañana. Fue infructuosa, un diálogo de sordos. Eso que Petro dice allí es absolutamente falso. Y es falso por 2 razones principales. Primero, porque es absolutamente imposible creer que un gobierno nacional y su delegación y una organización como el M-19 y un jefe como Pizarro se reúnen de la noche a la mañana para intentar explorar de cara al mundo un proceso de paz que puede no existir y que puede frustrarse en la primera sentada. Eso no se lo cree nadie. La verdad es que para llegar ese 10 de enero de 1989, hubo meses de exploraciones, de intercambios, de comunicaciones, de diálogos por radioteléfono, de emisarios que íbamos y veníamos, mientras iba generándose una certeza básica, una exploración fundamental que existe en todo proceso de paz. Cuando llegamos a esa reunión de enero, que además no es como dice Petro por la mañana, nosotros llegamos, el grupo general de la reunión se encontró desde la noche anterior. Y lo recuerdo por una razón muy simple, porque estuvimos allí. Y Petro no puede decir que Pizarro intentó destruir y frustrar ese encuentro por la mañana por una segunda razón. Porque es que Petro no estuvo en esa reunión. Petro estaba en el campamento, por eso le tomaron la foto. Pero Petro no estuvo en la reunión. Como bien lo recuerda Rafael Pardo, en esa reunión hubo solamente 7 personas. Pizarro, Pardo y 5 más. Ricardo Santamaría, Reinaldo Gari, René Ramos, Alberto Caicedo y Carlos Alonso Lucio. Fuimos 7 nomás quienes estuvimos en esa reunión y desde antes se sabía que íbamos a dar un paso fundamental en la paz. Luego, de ninguna manera es cierto lo que afirma Petro, que Pizarro tenía un acuerdo con Jacobo Arenas y con las FARC para frustrar el proceso de paz y para emprender una nueva ola de violencia y de guerra en Colombia. Repito, había habido meses de exploración, de diálogos, de intercambios para llegar a ese encuentro. Una segunda mentira de Petro. Dice que entonces, a propósito de la decisión de Carlos de frustrar y de engañar, fue a él a quien le tocó convencer a Pizarro de que firmara la paz. ¿Cómo lo dice? Dice que después del almuerzo, en una reunión al lado de un río, se sienta él con Pizarro y con otro grupo y dice: nunca olvidaré ese momento. Allí, envuelto por el sonido del agua, sentado sobre unas rocas, tuve una epifanía. Yo no soy ni he sido nunca practicante, pero en las energías, en la luz que recorre todo el universo. Pero en este instante se me vino a la mente una profunda reflexión. Pensé en las fuerzas de la vida, en tantos muchachos y muchachas
hermosos que había visto morir. Pensé en el Dios de mis padres, pensé en mi hijo que apenas conocía. Hoy, tantos años después de ese momento, no sé que la paz no se ha cumplido. A pesar de eso, sentí al lado del agua cristalina la quebrada, que estábamos ante una definición clave para la historia del país. Y solo estábamos nosotros, junto al agua y su río. Los demás combatientes estaban lejos, retirados, haciendo un círculo de seguridad. Pensé en medio de mi reflexión, de pronto de mí depende la paz, de mi capacidad argumentativa. Y al final dice en ese fragmento del libro, pues me tocó a mí, voy a articular mi intervención. Entonces desarrollé mi argumentación desde otro punto de vista. Cada vez que hablamos de paz, la nación gira alrededor de nosotros. Hoy podemos transformarnos en la vanguardia de los colombianos. Hablé durante 25 minutos y cuando terminé, Pizarro asumió un gesto reflexivo, al estilo de él. No dijo nada. Solo se quedó pensando y con esa expresión se dirigió a la segunda sesión con los delegados del gobierno. Frente a ellos, ahora después de haber hablado con Petro, pronunció un discurso completamente diferente al de la mañana. Abandonó el punto de vista de que el único proceso de paz tendría que hacerse con toda la coordinadora guerrillera y en cambio propuso un acuerdo de paz entre el gobierno y el M-19. He pensado mucho en las razones que lo llevaron a cambiar de postura. A decir verdad, hasta el día de su muerte nosotros no fuimos amigos, no construimos conjuntamente, de hecho, nos veíamos en cierta forma como rivales. Miren, es una absoluta falsedad. Ahí dice Petro que prácticamente él tuvo que convencer a Pizarro y que el verdadero inspirador, el que dio origen, el que torció el destino de violencia marcado por Pizarro, fue él, lo cual es absolutamente cierto, no solamente porque venían las exploraciones, como decía, sino porque el compromiso de Pizarro con la paz era un compromiso de toda su vida, de toda su obra, de todo su pensamiento, de toda su historia. No es cierto que prácticamente el M-19, el país, le deban la paz a la inspiración y a la conversión supuesta que obró Petro sobre Pizarro. Pero eso tiene unos antecedentes que tienen que ver con la tercera mentira sobre la cual construyó Petro esta mitología, esa mitomanía. Y es que supuestamente Pizarro era el jefe de una corriente guerrerista, militarista, violenta, irracional al interior del M-19 y que había otra corriente liderada por él y por otros dirigentes del M-19 que era una corriente pacifista y que al interior del M-19 se gestaba una lucha profunda, violenta, interna, de la cual él era el líder de una y Pizarro era el líder de la otra. Mire, eso sencillamente no es cierto. Nadie que hubiera conocido y vivido la historia del M-19 en ninguna de sus épocas, la expresión de las discusiones políticas giró alrededor de ninguna corriente militarista ni de ninguna corriente pacifista. Pero además hay otra realidad que es inobjetable. Y es que la distancia enorme que había entre el liderazgo, la responsabilidad, la jerarquía, el mando de Pizarro y la presencia y la significación y la importancia de Petro en el M-19 de ninguna manera dan para que ni Pizarro considerara a Petro como su rival y pues obviamente lo que allí plantea es una locura. ¿Por qué lo hace? Creo que cada cual podrá derivar sus propias conclusiones. Creo que eso forma parte de intentar construir un liderazgo sobre mentiras, sobre pies de barro, abusando de una credibilidad de un país que quería creer sus propias versiones del M-19, pero no tenía por qué hacerlo denigrando de la historia de Carlos, que fue no solamente quien inspiró esta última etapa, este último proceso de paz, y lo firmó, lo luchó, lo construyó, sino que terminó Carlos hace 33 años sellando con su sangre la verdad, la sinceridad, la honradez de su paso. Por eso, exactamente por eso,
he hecho este homenaje para que el país no se confunda, para que el país rescate la memoria de un hombre que sí le significó mucho a la paz y a la democracia de este país. Yo quiero precisamente, a propósito de eso, contar 5 cosas de Pizarro para ver la diferencia de ese planteamiento y de esa versión denigrante y ofensiva de Petro sobre Pizarro frente a lo que fue la verdad de Carlos, su vida, su compromiso y su proceso de paz. Miren, el M-19, porque han pasado los años y muchos de los colombianos de hoy, prácticamente los menores de 45 años, no vivieron su historia. El M-19 fue una organización que nació en 1974. El 17 de enero fue su primera aparición pública y firmó su paz en marzo de 1990, 16 años. Tuvo 4 comandantes generales, sus 4 principales dirigentes. Jaime Bateman Cayón, su fundador, Iván Marino Ospina, Álvaro Fayad y Carlos Pizarro, que es su último jefe, su último comandante general y quien firma la paz. El M-19 fue la única guerrilla, el único movimiento insurgente de esa etapa de la historia de Colombia que fue el movimiento que abrazó la democracia y que no formó parte, que se desligó de otro tipo de planteamientos marxistas, socialistas. El único movimiento que concibió que la democracia era la revolución fue el M-19. Fue el M-19 el que propuso la paz, fue el M-19 quien primero firmó la paz y fue el M-19 quien culmina su obra y su empeño en una Asamblea Nacional Constituyente. Yo quiero contar 5 cosas que me parece que son muy importantes para el buen criterio y para el conocimiento de esta historia. Este anhelo de paz de la última etapa de Colombia surge de la propuesta del M-19 en cabeza de Jaime Bateman Cayón de la paz. La propuesta de paz, el M-19 se la formula el país en medio de la circunstancia de la toma de la Embajada de la República Dominicana, que fue en febrero de 1980. En medio de esa realidad, en medio de esa tensión pública, en medio de esa concentración sobre lo que ocurría en la embajada, Jaime Bateman presenta una propuesta de paz. Y en ese momento la rechazan todos. El gobierno del presidente Turbay en la época rechaza la propuesta de paz, pero también la rechazan las FARC, el ELN y la izquierda colombiana. Yo quiero recordar que cuando Jaime Bateman y el M-19 proponen la paz en 1980, las FARC y la izquierda consideraron que era una traición, porque supuestamente la paz era negociar con el enemigo de clase y era traicionar la revolución. Pero quiero comenzar por decir que cuando Jaime Bateman propone la paz, absolutamente todo el M-19 se une alrededor de esa propuesta. Y en ese momento, quienes lideraban prácticamente a la dirección del M-19, que se encontraba presa en la picota, que eran Fayad y Pizarro, acogen, asumen, abrazan, deciden y siguen unánimemente la bandera de la paz. Nunca nadie al interior del M-19 se opuso al planteamiento de paz de Bateman, que comienza en 1980 y que termina con la firma en 1990. Segundo episodio de Carlos Pizarro, que quiero recordarlo, porque precisamente desmiente el hecho de que supuestamente Carlos liderara una propuesta guerrerista, militarista y violenta. Yo quisiera que allí en el máster recordáramos unas imágenes que en aquel entonces el país conoció en 1985, el 24 de agosto, se firma la paz se firma una tregua en un proceso de paz que se comienza con el gobierno del presidente Betancur. Desplazándose la columna que comandaba Carlos Pizarro para ir a firmar los acuerdos que se habían convenido con el gobierno del presidente Betancur en Corinto. La columna fue emboscada pese a que había el compromiso del gobierno de despejar la carretera. Ahí hay una emboscada de la policía en Florida donde hieren a Carlos
hieren a Laura y hieren a 2 personas más que iban en la camioneta. Pongamos por favor las imágenes. Está firmando. Compartimos 4 años en la toma de la parada. Lucho por ello, combatimos, negociamos, hablamos, buscamos al pueblo. Teníamos que triunfar. Estamos triunfando. Y están Carlos Pizarro. Miren, este hecho es muy significativo y lo recuerdo profundamente. Por una razón muy simple, porque íbamos juntos con Carlos. Yo iba manejando la camioneta. Una camioneta en la que nos salvamos de milagro. Imagínense ustedes recorrer 100 metros en una emboscada. De 35 fusiles disparando, a esa camioneta le pegaron más de 250 tiros. Y con todo y eso, pese a que había habido una traición en las reglas del juego pactadas para ir a firmar la paz, Carlos llega herido y 3 horas después estaba cumpliendo el compromiso de firmar. Una persona que, como dice Petro, hubiera sido el guerrerista, el violento, el enemigo de la paz, hubiera aprovechado el argumento de una emboscada en que intentaron asesinarlo y casi lo matan para no firmar. Creo que ese es un evento lo suficientemente fuerte para mostrar la vocación siempre dispuesta de Carlos para hacer la paz. Hay otra anécdota, otro episodio de la vida de Carlos, que me parece que lo describe íntegramente. Fue cuando Carlos Pizarro se toma la Herrera. Este es un episodio que he contado en las columnas que he escrito en los últimos tiempos. Se libra un combate durísimo con la unidad de policías que defendían el puesto de policía de la Herrera Tolima. Eso fue en julio de 1985. Un combate que estaba previsto que demoraría alrededor de 2 o 3 horas. Los policías, en su resistencia, lo alargaron hasta durar 10 horas. Al final, los policías agotan sus pertrechos, agotan las balas, agotan las posibilidades de defensa y se rinden. Los policías salieron en fila india y se ubican en la mitad de la plaza de ese pueblo pequeño. Carlos ordena que los hombres y mujeres del M-19 que han estado combatiendo con esos policías a lo largo de 10 horas se hagan enfrente. Nadie sabía qué iba a pasar. La población había salido a mirar con una tremenda aprehensión lo que podía ocurrir. Y Carlos le ordena a los hombres y mujeres del M-19, formados al frente de los policías, que les rindieran honores militares. Y que les rindieran honores militares por la valentía de los policías, por la integridad de los policías y por la dignidad de los policías en la defensa de su uniforme y de su combate. Eso es la primera vez que ocurría en la historia de este país y que no volvió a ocurrir. Un hombre que hubiera sido violento y guerrerista, como lo señala Petro a Pizarro, no hubiera tenido ese gesto de dignidad y respeto con los policías con los que acababa de combatir. Hay un cuarto elemento que me parece que es muy importante y sobre todo hoy de comprender. En la reunión del 10 de enero de 1989, esa que Petro dice que Pizarro iba a frustrar, esa que Petro dice que le tocó convencer a Pizarro y que la paz se le debe a él, a su inspiración y a su epifanía, Pizarro dio un paso trascendental en la historia de la paz de Colombia. Si ustedes revisan ese documento que firmaron Pizarro y Rafael Pardo, aparece por primera vez el compromiso en el primer documento para abrir oficialmente las negociaciones y el proceso de paz, un término que es el de la dejación de las armas. Hoy parece normal. Han pasado desde entonces 34 años. Cuando Pizarro firma en el primer documento que el proceso de paz él lo entendía y se comprometía a que si prosperaba iba hacia la dejación de las armas, estaba estableciendo que aceptaba que los procesos de paz deben conducir a la recuperación del monopolio de las armas en cabeza del Estado. Y que la paz no era para seguir armados, y que los procesos de paz no podían formar parte de la estrategia de la combinación de las formas de lucha para tomar del pelo al Estado y para fortalecerse para la guerra. Lo que ahí hace Pizarro
y negocia con Pardo y se firma de cara al país, es que los procesos de paz son para hacer la paz. Porque Carlos Pizarro era un tipo, era un hombre, era un dirigente de palabra. Era un hombre que tenía un sentido de la honra y de la buena fe. Y quiero advertir una cosa. Cuando Pizarro firma el compromiso de que si la paz prospera y si la negociación prospera, hay dejación de armas, nos cayó el mundo encima. Y hubo inclusive sectores al interior del M-19 que no entendieron y que consideraban que eso era impensable, hablar de la dejación de las armas. Se habló de dejación de las armas, entre otras cosas porque Carlos dijo, mire, yo no puedo entregar las armas al ejército con el que he peleado, pero sí estoy dispuesto a dejar las armas para hacer la paz con Colombia, con las fuerzas militares, con las instituciones, con la historia, para la reconciliación de Colombia. Es decir, que Carlos fue el primero en que no solamente estableció y se comprometió a hacer la paz, sino que suscribió un término que sigue siendo definitivo. Mire, un proceso de paz que, como Carlos lo estableció en aquel momento, no se compromete desde el principio a que su avance consiste en la dejación de las armas. Es un proceso de paz que no construye paz, que burla la palabra, que distrae la historia y que conduce muy posiblemente, como lo está haciendo la tal paz total de hoy, hacia la milicianización y hacia la ruptura y hacia más violencia en el país. Y por último, quiero recordar un evento que es tremendamente significativo. El proceso de paz del M-19 comienza el 10 de enero de 1989. Se firma ese primer documento entre Carlos Pizarro y Rafael Pardo en Totarco Piedras, en el Tolima. Inmediatamente Carlos se desplaza hasta Santo Domingo, Cauca, y allí transcurren prácticamente el resto de los meses de 1989 en la negociación. En esa negociación se establecen una serie de compromisos. Compromisos de orden electoral, compromisos de orden político, compromisos que tenían que ver con la reinserción. Y en medio de ese año se desplegó una inmensa campaña de reconciliación y de persuasión nacional para comprender la paz. De hecho, yo quiero recordar que a nosotros ni siquiera se nos ocurrió nunca que el proceso de paz con el M-19 habría que someterlo a ningún tipo de refrendación popular, porque de hecho en las calles y en las encuestas era evidente. Las encuestas registraban que el 87% de los colombianos apoyaban ese proceso de paz. Lo acordado en el proceso de paz, lo negociado en el proceso de paz, formó parte, se incorporó en un acto legislativo del gobierno del presidente Barco, que alcanzó en el paquete negociado con el M-19 a ser votado en el Congreso de la República. Alcanzó a ser aprobado por el Congreso de la República. Los partidos del Congreso honraron el compromiso del gobierno. Al final, estando todo listo, repito, siendo aprobado, el narcotráfico y Pablo Escobar metieron un narcomico sobre la extradición que no resultó manejable por el gobierno nacional. Y el doctor Carlos Lemos Simons, ministro de gobierno de la época, a la medianoche de un día final de diciembre, retiró el acto legislativo y toda la negociación de prácticamente un año con el M-19 se hundió y se cayó. ¿Qué piensan que hizo Pizarro? ¿Qué piensan que hubiera podido hacer Pizarro si hubiera sido ese enemigo de la paz y guerrerista que Petro dice? Hubiera encontrado el argumento para hacer la guerra. Hubiera podido decir que los partidos no le cumplieron. Hubiera podido decir que el gobierno lo traicionó. Pizarro dijo, entendemos lo que hizo el gobierno y nosotros seguimos para la paz. Y con toda la negociación caída le dijo al gobierno, mire, sencillamente nosotros avanzamos, resolvamos los problemas jurídicos, nosotros bajamos a Bogotá y nos incorporamos a la vida civil. Se realizaron ya unos efectos que fueron de carpintería de la paz, porque Carlos entendía que la paz no era una extorsión, ni al Estado, ni a la sociedad, ni a los partidos, ni a los adversarios, sino un compromiso con la nación. Creo que en eso se expresa, y lo cuento hoy,
porque hay una enorme diferencia entre la apreciación y la concepción de Pizarro en La Paz y lo que hoy ocurre con Petro en La Paz. Hay una diferencia enorme entre el compromiso de paz que honró Pizarro y esto que hoy supuestamente se llama la paz total y que no cumple con nada, que no cumple con los compromisos de la dignidad, ni de la Constitución, ni de la nación, ni de la sociedad, ni del respeto por la voluntad, por el sentido, por la democracia. Lo digo porque quiero que quede claro, por razones de lealtad y de amistad, para que el país no se engañe que existe una inmensa diferencia entre la realidad humana, política y el compromiso con la nación y la democracia de Carlos Pizarro y la realidad humana y política de Petro. Creo que estos son elementos centrales que Colombia debe comprender. Creo que no puede seguir dejándose engañar. Las mentiras de Petro no pueden perjudicar al M-19. Y no lo perjudican por una razón muy sencilla, porque el M-19 ya no existe. El M-19 dejó de existir hace épocas. Las mentiras de Petro no perjudican a Pizarro. Carlos pasó a unos escenarios de la vida donde las mentiras y las ofensas no pueden llegar. Pero las mentiras de Petro sí engañan a un país. Engañan a las personas que están vivas hoy. Y las mentiras de Petro sí ponen en juego, por lo menos, la dignidad de quienes conocimos la realidad, de quienes sabemos el talante, la honra y la forma distinta de comprender, de concebir los compromisos y la palabra. Por eso decidí hacer esta reflexión, compartir este recuerdo, porque es doloroso. Mucha gente se me arrima con muchísima frecuencia a preguntarme si efectivamente yo considero que los sueños, la inspiración, el talante, la lucha del M-19 es lo que Petro está haciendo en ese gobierno de hoy. Yo estoy convencido de que no. Estoy convencido de que el sentido de la dignidad, el sentido del respeto, el sentido del reconocimiento de la democracia, el sentido de la libertad. Mire, hay una realidad, los que conocimos el talante de los dirigentes del M-19. Bateman, Fayad, Pizarro y tantos otros. Siempre se sintieron iguales y por eso respetaban a sus interlocutores. Se sentían iguales en la dignidad, se sentían iguales intelectualmente, se sentían iguales socialmente, se sentían iguales vocacionalmente. El M-19, los dirigentes del M-19, nunca realizaron su lucha ni por un resentimiento social, ni por un complejo social, ni por un complejo humano. Por eso de ellos brotaba en mi recuerdo respeto, democracia y, como decía Pizarro, cumplimiento de la palabra. Por eso la consigna de Carlos, la que pronunció la noche anterior a que lo mataran, fue palabra que sí. Este es el sentido de este recuerdo, este es el sentido de este homenaje. Pienso que recordar a Pizarro es recordar un hombre con mucha dignidad, con mucha integridad, un hombre que fue capaz de inspirar su vida en lo que siempre creyó. Siempre tuvo la capacidad de entender y sentir la paz, de entender y sentir la democracia y de entender y sentir la amistad. Creo que esta es una claridad que yo debía al recuerdo de Carlos. Creo que es una claridad que debía al sentido de la memoria de tantos hombres y mujeres que fueron mis amigos y mis hermanos y que quedaron en el camino. Yo sí no quiero que las generaciones actuales y las próximas generaciones crean que esa lucha del M-19, que se hizo con todos los errores y con todos los aciertos, pero con toda la buena fe y con todo el amor, quede enredado en una frustración como la que está viviendo Colombia. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Es una alegría
poder compartir estos recuerdos, esta historia y esta reflexión con ustedes. Y recordando a Carlos por la paz y por la democracia, palabra que sí. Muchas gracias. Compartimos 4 años en la toma de la parada. Lucho por ellos hay debate. Compartimos, negociamos, hablamos, buscamos al pueblo. Teníamos que triunfar. Estamos triunfando. Y estampa Carlos Pizarro León Gómez. Compartimos 4 años en la toma de la parada. Lucho por ellos hay debate. Compartimos, negociamos, hablamos, buscamos al pueblo. Teníamos que triunfar. Estamos triunfando. Y estampa Carlos Pizarro León Gómez.